Seguimos con esta edición especial de Efecto Naim, donde les estamos trayendo pedazos de algunas de las entrevistas más impactantes que hemos tenido. Este año nos acompañaron muchas figuras que nos ofrecieron maneras muy nuevas, muy diferentes, muy provocadoras de cómo pensar sobre viejos problemas. Uno de ellos es Robert Shiller, ni más ni menos premio Nobel de Economía y alguien que siempre ha pensado diferente. Él, por ejemplo, es uno de los padres fundadores de la economía de la conducta humana, en la cual él trata de entender qué aspectos conductuales del ser humano tienen que aparejarse con los de la economía y cómo la economía hasta ahora no le ha dado suficiente importancia a los aspectos de la psicología y los determinantes de la conducta humana. Él ahora está conversando sobre la narrativa. En los últimos años, usted ha desarrollado un intenso interés por lo que se llama narrativas y ha insistido en que las narrativas pueden llegar a tener un rol muy importante en la comprensión de la economía y en la solución de algunos problemas económicos. Pero antes explíquenos qué es eso de una narrativa. ¿A qué se refiere? Well, the term narrative is a very old one as well. Bueno, el término narrativa es muy It has antiguo often given también. meaning No es lo mismo in que una the historia, es century or contar so una historia de modo uh, tal que añada of a algún specific significado, telling alguna of a lección story moral o in, alguna say, a interpretación de cómo worldwide funcionan las economy as cosas. they were then. Por ejemplo, hay una narrativa sobre el Which led colapso de la to the bolsa Great de valores Depression. en It 1929, que led dice to que the fue un rise of fenómeno global que dio paso a la Gran Benito Depresión y al Mussolini ascenso de Benito and Mussolini y Adolf Adolf Hitler. Hitler. Esa That's narrativa mostly nos ha where the tenido hablando narrative sobre is now. recesiones económicas That's about desde all the entonces. time. Volvió en Where el has it been 2009 con then? la crisis financiera. But Las in my personas first book, pensaban que se Bad trataba Times, de otra gran depresión. February Y of luego esta narrativa 2020, regresó una vez más I con la crisis del began to coronavirus. be Me surprised sorprendió que la that people gente thought this pensara was que another estábamos ante depression otra because depresión, pues that la última depression wasn't depresión no caused fue by causada por ninguna enfermedad como la COVID-19, pero sí había similitudes superficiales. illness. La tasa de desempleo There estaba was some aumentando, por ejemplo. Entonces, often de a eso se tratan las coincidence narrativas para mí. after Una narrativa disaster es a menudo una historia and perenne, que dura years and años y years años y que viene y va en oleadas tal como lo hace una epidemia. it comes and goes in waves just like an epidemic does. Robert Shiller no fue el único que nos sorprendió con sus ideas de avanzada. También entrevistamos a Margaret Macmillan. Es una historiadora canadiense muy reputada en el mundo de los historiadores. Es autora de múltiples libros. Su más reciente libro, que fue un bestseller del New York Times, se titula La guerra, cómo el conflicto nos ha moldeado. Una de sus ideas más sorprendentes es que hay un lado positivo a las guerras que hay que evitar y impedir y tratar de que no ocurra, pero cuando ocurren muchas veces tienen consecuencias más positivas, generan cambios sociales, generan transformaciones en la sociedad, le quitan el poder a quienes se lo habían apropiado durante mucho tiempo. En fin, no todo lo que sucede después de una guerra es negativo, según Margaret Macmillan. Mire, No escogeríamos alcanzar esos hitos de esta manera, pero a veces las guerras sí tienen consecuencias buenas e inesperadas. Por ejemplo, la posición de las mujeres en varios países mejoró como resultado de la guerra porque ellas contribuyeron a la misma. Y el argumento de que las mujeres no podían contribuir a la sociedad e involucrarse en las decisiones de la sociedad simplemente no se podía sostener. Otro ejemplo que siempre uso es el de la penicilina. Fue descubierta después de la Primera Guerra Mundial, pero producirla era muy cara. Luego comienza la Segunda Guerra Mundial y lo que tiende a ocurrir durante una guerra de esa escala es que de repente controlar el gasto público parece importar menos. Se gasta lo que se deba gastar para sobrevivir. La penicilina se convirtió en algo que tenía que ser producido para evitar que las tropas murieran y desde el fin de la guerra le ha salvado la vida a millones de personas. los avances en la ciencia, en la tecnología, nos están obligando a considerar puntos de vista, formas de actuar que son completamente inéditas, que antes no existían. Uno de estos es la idea de envejecer mejor, cómo alargar la vida de una manera deseable, que pueda llevarse sin dolores y sin consecuencias negativas.
Sobre estos temas tuvimos en el programa al científico británico Andrew Steele, que escribe algunas de las cosas más interesantes en este campo. Él tiene un libro muy interesante que acaba de publicar que se llama Eterno, la ciencia de envejecer sin ponerse viejo. Le pregunté si íbamos a tener medicinas en el futuro que reviertan la vejez. Y esto fue lo que me dijo. Tenemos tantas formas distintas de desacelerar o revertir el envejecimiento en el laboratorio, desde el envejecimiento de células individuales hasta de animales enteros como los ratones. Y ya se están dando los primeros pasos para probar algunos de estos fármacos en seres humanos. Creo que uno de los más fáciles de explicar tiene que ver con un tipo de células conocidas como senescentes. A medida que envejecemos, estas células se acumulan en nuestros cuerpos y aceleran esas enfermedades relacionadas con la edad. Y lo que se ha descubierto es que al darle a los ratones medicamentos que eliminan las células senescentes, podemos desacelerar o revertir el progreso de todas esas condiciones, desde las cataratas hasta la debilidad al mismo tiempo.